Nos gozamos en Dios. Amén. ¿Por qué en Dios? Bueno, imagínense, la Biblia en diferentes pasajes nos dice que el gozo de nuestro Dios es nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Pero también hubo un hombre, una persona que estando en una situación difícil, en una cárcel, y no cualquier cárcel, en una cárcel romana, una cárcel con un cepo, ahí colocado un cepo en un lugar húmedo, en fin, en la cual no existían los derechos humanos. Él va a decir: regocijaos en el Señor cuando me saquen de la cárcel. No, siempre. Siempre, imagínense. Porque nuestra alegría o gozo no depende de las circunstancias, sino de Dios, que está con usted y conmigo. Amén. Amén. Mis amados, y la enseñanza que me ha correspondido es la cristología. La cristología. La cristología es una parte de la teología. Si bien la palabra estas no aparecen en la Biblia, unidas, ¿no? Como cristología, sí aparecen, ¿no? Separadas. La palabra Cristo viene del griego, que significa ¿qué? Ungido. Y Mesías del hebreo, ¿no? Ungido, el ungido. Cristo. El griego Cristo, del griego Cristo significa ungido, y Mesías en el hebreo ungido. Y logos, doctrina o estudio, doctrina de Jesús, doctrina de Cristo, la doctrina de Cristo. Y por tanto podemos definirla, ¿no? Aunque podemos definirla de una manera muy técnica, pero de manera práctica, es el estudio sobre la persona y la obra de Cristo. Estudio sobre la persona. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo? Eso va a tratar la cristología. ¿Y quién es Jesús para usted? Le escucho. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Cómo? Salvador de nuestras vidas. Salvador, el Salvador. Ahí estamos hablando, uno, como nombre, Jesús. Nombre Jesús, acuérdense que le colocaron Jesús, que viene también de Yeshua, Salvador, conquistador. Amén, amén. Pero también ahí define lo que Él hace. No solamente lo que Él es, sino lo que Él hizo. Salvador. Salvador. ¿Salvador de qué? De nuestras vidas. De nuestras vidas. Nos salvó. ¿Y por qué nos salvó? Por la gracia. Por gracia. ¿Y a razón de qué? ¿Cuál era nuestra condición? Del pecado. El pecado. El pecado nos separa de esa relación con el Padre, con Dios. ¿Qué más? ¿Qué es Jesús para usted? Restaurador. Restaurador. Amén. El guiador que nos da la vida. El guiador. El sustentador. Restaurador. Ahí la palabra restaurar no solamente es la parte material, sino lo que el hombre no puede hacer. El alma. El alma. La mente, los psicólogos reorientan, ¿sí? Redefinen, pero no restauran. La condición caída del hombre, o la condición separada de la humanidad con su creador, solamente a través de Cristo. Guía. Amén. Abogado, aboga por nosotros. Nuestro pan de vida. Ajá, nuestro todo. La palabra pan, Todo. ¿sí? Es nuestro todo, lo que nos sacia plenamente, no solamente nos responde a necesidades temporales, sino es el único que sacia la respuesta a nuestra eternidad, para siempre. ¿Qué más es Jesús para usted? Nuestro redentor. Redentor, nos compró, redimir, nos compró, nos sacó, habíamos sido vendidos por nosotros mismos al pecado. Éramos esclavos, vendidos, y ahora pertenecemos a Él. Es nuestro abogado. Abogado, muy bien, el que aboga, intercede, y lo hace a través de la obra que Él hizo.
¿Sí? Cada vez que usted y yo en algún momento pecamos, caemos en pecado, no practicamos el pecado, caemos en pecado en algún, Él intercede, media y le dice al Padre, mira la obra que yo hice por Él, por ella. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que le dijo a Pedro? Pedro, Satanás ha pedido permiso ¿para qué? Para zarandear. Tu fe será zarandeada. ¿Pero qué? Yo. Rogar, abogar, para que tu fe no falte. ¿Qué más es Jesús para usted en todo este tiempo en el cual usted ha caminado con Él? Nuestro amigo fiel. Compañero. Amigo fiel. Interesante. Amigo fiel. Compañero. Hermano mayor. Es el mayor de todos. Sí, el el mayor Señor. de todos. El Kyrios. El Señor. El amo. El amo. Somos coherederos del reino de los cielos a través de nuestro Señor Jesús. El que nos guía. El que nos guía. Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. El que nos guía. Amén. ¿Algún día usted ha tenido desacuerdos con Él? Ah. Cuando Él le guía, cuando Él... Claro, a veces no nos dejamos guiar. A veces no, a veces queremos recomendarle, ¿no? ¿Se acuerdan los que estaban de camino a Emaús? ¿Sí? Que estaban con Él y no lo reconocían. Y hablaban de Él y Jesús empezó a explicarle, imagínense. Pastor. Dime, mi hermano. ¿Por qué sería que no lo reconocían? ¿Era que ellos no eran de ahí o era que no? ¿Qué pasó? Porque ellos siempre... Sí, en ese momento dice ahí mismo la escritora que estaba vedado, ¿no? En el momento, y ellos mismos se van a preguntar por qué nuestro corazón no ardía. Y cuando Él parte el pan, ¿sí? Los ojos, dice, son abiertos y lo reconocen. Y después ellos se cuestionan. Ahora, ¿por qué estaban vedados? Porque la fe de ellos estaba en gran angustia. Tanto así que ellos estaban hablando de manera tan triste, ¿no? Y, ¿acaso tú eres el único forastero? ¿Acá no sabes de Jesús? ¿Sí? El cual decía que era el Cristo y ha muerto y hasta hoy es el tercer día y la incredulidad, la duda muchas veces nos veda, ¿no así? De reconocer y escuchar lo que Dios habla en nuestras vidas. Pastor, Dime, mi hermana. el Señor Jesucristo es el que perdona nuestros pecados. Sí, a través de Él. Y el que el nos único. reconcilió con el Padre Celestial a través Así de es. Él, es que podemos tener la conexión con el Señor. Y en cuanto a que no reconocieron al Señor Jesucristo, es casi igual de lo que está sucediendo ahorita. Que muchas veces Dios manda a los enviados a que hablen de la palabra de Él y que lo proclamen como Salvador y ellos no creen. Entonces, esperar porque mañana el Señor se va a manifestar y es cuando vayan a decir, ¿por qué no reconocí en el momento que... Y también se dice que como el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo es el que Convence, no se da a guía. conocer, entonces haga eso de todas maneras. Qué forma tan hermosa que se manifestó ante ellos, porque andaban con Jesús, no lo vieron, pero después tuvieron que reconocer que estuvieron a pie de Él y imagínense. Así Así es. nos ha pasado a todos, a todos. Así es. Hemos tenido al Señor Jesús junto a nosotros Y también la Biblia nos habla, ¿no? De estar quietos y ver que yo soy Dios, ¿no? Cuando uno está quieto y uno quisiera, Señor, pero yo quiero hacer esto. Y cuando dice, guarda silencio. Y entendemos, ¿no? Por alabanzas que dicen, Dios también se mueve en el silencio, en el susurro, ¿no? En el caso del profeta Elías, ¿no? En el susurro, ¿no? No en la tormenta solamente, en el fuego abrasador. Y encontramos también lo que dice Job, ¿no? De oídas, Te había oído. mas ahora Te ven mis ojos. debemos llegar todos los días a ver, a contemplar a Dios, aún en los momentos felices o difíciles, porque aún así en los momentos felices a veces tampoco, ¿no? Lo llegamos a reconocer. Pero Pero muchas veces cuando
las cosas están más terribles es cuando más lo reconocemos, cuando nos escucha y, Así es. y en el momento no nos responde, pero despuésito sí. Así es. Yo sí digo que tengo un testimonio muy hermoso porque, pastor, usted sabe que nosotros nos conectamos a las 4 de la mañana. Sí. Había una promesa de algo que había muy bonito para la familia, pues a nivel económico. Yo le clamé a mi Señor por eso y bueno, Señor. Y entre más decir que no, o sea, no, se llegó el día y ya, ese día por la mañana pues yo le dije, Señor, se trocó esto que te habíamos pedido, pero de todas maneras te agradecemos todo lo que nos regalas y que nos bendices. Y al otro día me respondió y lo que era imposible, ahí estuvo, pero yo reconocí y dije, bueno, es tu voluntad. Entonces cuando hace el Señor no nos responde es porque no es la voluntad de él tampoco. Nos responde Tenemos con que darle la confianza con un no. a él. Sí, claro. Con un no. Pero si uno reconoce que él es el que lo permite todo, seguro que Así es. Así es, mis amados. Ahora, como les había dicho en la introducción, la cristología es una doctrina o una parte de la teología. Entonces, voy a rápidamente a mencionar en cuáles son esos temas desde la teología, y hay que tener en cuenta también, el trasfondo, ¿no? del seminario del cual vienen estas temáticas, pero la mayoría son las mismas, Entonces, es hermoso cuando usted se enamora. A ver, ¿cuántos están enamorados? Levanten la mano. Bueno. Cristo. Ajá. No de Cristóbal, sino de Cristo. No, Ni de Cristo. no, de Cristo. Bueno, entonces, sí, ya sea, en este caso, la mayoría levantó la mano porque se enfocó en la parte humana, ¿no? El amor eros, incluso el amor filial. Pero me refiero al amor que siempre debe predominar en nosotros. El ágape hacia Dios. Amar a Dios. Y usted debe enamorarse todos los días. Él nos da motivos para enamorarnos de Él. Mire cómo hermoseó este día, que estaba hermoso, sí, nublado, y aún así está hermoso. Y salió el sol y hermoso, no sé cómo sea. Haga un alto para ver cómo Él todos los días nos da motivos de enamorarnos más. Ahora levanten la mano, ¿cuántos están enamorados de Jesús? De Jesús. Ámenlo, ámenlo. Pablo dice algo fuerte: el que no amare al Señor sea anatema. Eso es un tema fuerte. Y le habla no a inconversos, a creyentes. Él nos da motivos para enamorarnos. Y frente a eso, ¿qué se ocupa la cristología para usted conocer? ¿Y por qué le hablo de enamorarse? Cuando usted está enamorado, usted quiere conocer el pasado, el presente y el futuro de esa persona. ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Cuál es la meta de mi esposa? ¿Cuál es la finalidad de mis hijos? ¿Qué metas tienen mis hijos, mi familia? Sí. Conocer a Jesús. Conocer más a Jesús. Y el primer tema que ocupa la cristología o lo que es el estudio o doctrina de Cristo es la preexistencia de Jesús, del Cristo. Preexistencia, antes de existir humanamente, ya él era el Cristo, el ungido, ¿sí? Él no nació, existió por María o adoptivo por José, no. Esa es la encarnación, que es otro tema. Pero él como Dios preexiste. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 48 y 59. Y es uno de los pasajes maravillosos, como todos de la Biblia. Y permítame leer, no voy a leerlos todos, usted puede anotar, pero sí les voy a explicar, sí lo voy a leer porque es interesante. María no fue preexistente, José no fue preexistente, David no fue preexistente,
Josué no fue preexistente, ni usted ni yo somos preexistentes. Por eso a él y por él fueron hechas todas las cosas, y por eso por él existen y subsisten. Permítame leer, y dice así en la versión de la Reina Valera, y en el título de aquí de la Reina Valera dice: la preexistencia ¿de quién? De Cristo. Hay muchos pasajes que fundamentan Juan capítulo 1, versículo 1, y encontramos varios. Pero permítame leer, dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Imagínense. Muchos de ellos sabían que él desde el punto de vista tradicional, era hijo de un carpintero, de María, y que muchos, dice Juan capítulo 7, que muchos de ellos sabían que María de una manera u otra había quedado embarazada antes de unirse. Y por eso van a decir que Jesús era hijo de fornicación, imagínense. Pero luego aquí van a decir que Jesús era samaritano, imagínense cuántas personas tienen un conocimiento equivocado de quién es Jesús. Y luego dice, versículo 49 del capítulo 8 del Evangelio de Juan: respondió Jesús: yo no tengo demonios, antes honro ¿a quién? A mi Padre. A mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá ¿qué? Muerte. Ahí se refiere a muerte eterna. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes ¿qué? Demonios. Imagínense, Jesús le está explicando quién es él. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mis palabras nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas que murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús. Imagínense. Y ahí vamos a encontrar luego en el libro de los Hebreos cómo el autor explica que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a Abraham, a Moisés. Y Jesús empieza ahora a explicar versículo 54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Vuestro qué? Dios. En ninguna parte de la Escritura nos dice que Jesús vino a hacer las obras de la madre de él. En ninguna. Nos dice referente al Padre Dios. Dios. Sigue diciendo: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería ¿qué? Mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó, imagínense, de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Hace referencia a Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15, en la cual dice que mira las estrellas de los cielos y en tu simiente serán benditas todas las familias. La simiente Jesús. Se gozó. Y luego dice el 57, entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. El yo soy. El Evangelio de Juan es el Evangelio teológico, en la cual Juan explica a Jesús como Dios, el yo soy. Ese yo soy es el mismo de Éxodo capítulo 3, el eterno, el que es, el que siempre ha de ser. Tomaron entonces ¿qué? Piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo.
Ahora, si usted lee ahí, dice, ay, Jesús se escondió. Sí. Y estuvo en el templo ahí escondido. Pero mire lo que sigue. Y salió del templo, ¿y qué? Y se fue. Y atravesando por en medio De ellos se fue. de los que lo iban a apedrear. Y muchas veces la gente estudia la palabra de Dios en lo referente a la cristología desde lo que le conviene. Es que Jesús me ama, es amor, y porque es amor, no me va a condenar. Lea el Evangelio de Juan capítulo 3, en la cual nos dice que el que cree en mí tiene la vida eterna, y el que no cree en mí ya ha sido ¿qué? Condenado. Ahí no nos dice, porque la salvación no es sentimentalismo, es el amor ágape, en la cual Dios, siendo Dios, se encarnó, dejó su trono de gloria, siendo un ser santo, puro, se contaminó con el pecado suyo y mío. Pecado suyo y mío. Y eso fue lo que lo hizo él en el huerto de los olivos, orar: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No solamente de morir, porque Él es la resurrección y la vida, sino el contaminarse del pecado, hacerse pecado, dice Pablo. La preexistencia. Usted tiene un registro de nacimiento. Jesús lo tuvo en la encarnación, pero Él es preexistente, siempre ha existido. Otro tema es la encarnación. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 14. Y este verbo fue hecho carne, dice ahí Juan. Se hizo carne, no reencarnar, no la transmigración del alma, eso del hinduismo. Encarnar. No ha habido otra encarnación solamente en la cual Dios, Hijo, Jesús, se hizo como uno de nosotros. Y dice Filipenses, usted puede leer ahí Filipenses capítulo 2 sobre exaltación y humillación de Jesús. Humillación de Jesús. Siendo el Dios, se hizo carne. ¿Y qué implica eso? Bueno, en que Dios pudo destruir toda esta creación y hacer una nueva. Pero esta vez ese plan de salvación fue hacerse como uno de nosotros. Como uno de nosotros. ¿Para qué? Para mostrarnos que a través de la obediencia al Padre podemos llevar una vida de relación con Él. Pero de igual manera, la humanidad, a razón del pecado, la Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte, separación con Dios y muerte espiritual, muerte física. Alguien tenía en la tierra que pagar ese precio. Y a través de la historia de la humanidad vemos eso. Luego encontramos el capítulo 4 de Génesis, que Adán y Eva inicialmente tienen dos hijos, Caín y Abel. Y estos ofrecían sacrificio para una manera u otra tener esa relación con Dios. Y va a haber el primer derramamiento a través de un homicidio. Pero la muerte de Abel ni cubre ni nos redime del pecado. Luego el Señor establece el primer sacrificio y cubre la vergüenza y la desnudez de la humanidad